Bueno, pues Coopera abierta, donde prácticamente todos los socios que tenemos pueden proponer acciones en diferentes líneas que cuadran un poco con nuestros patrones, nuestros valores, ¿no? Tenemos una línea específica sobre sostenibilidad y medio ambiente, que es donde se ubica este proyecto Microreciclando, pero también tenemos otras líneas, otras acciones dentro de esta línea, como son reforestaciones, trabajos con huertas, catalogación de especies, limpiezas de lugares a lo mejor que están contaminados. Y luego tenemos otras dos patas, digamos, que una serían proyectos culturales, intentando utilizar herramientas culturales y herramientas de producción artística para hacer sensibilización, formación y también valorización de espacios. Y luego otra que a mí es la que más ilusión me hace, porque es la que más me dedico, que es de vinculación con el rural, donde tratamos de tender puentes entre lo rural y lo urbano para poder un poco aportar desde las dos visiones y poder crecer. Hacemos convivencias rurales en un formato muy divertido de campamento para adultos en diferentes lugares de Castilla y León y de Extremadura, y en principio esa es lo que hacemos. El tipo de ecologismo tal no sabría igual definirlo, ¿no? Pero sí que trataría de plantear que la visión es una visión amable. No pretendemos saber más que otros, que decir, hay gente muy preparada, tienes asociaciones y colectivos, digamos, que están en el mundillo, por así decirlo, del ecologismo, desde unos parámetros y unos conocimientos amplísimos, ¿no? Pues tienes Greenpeace, por poner un ejemplo. Y nosotros lo que tratamos es de acercar a la gente, acercar a nuestros socios, digamos, y a la gente que pueda ser público objetivo en cada una de las acciones o talleres que podamos hacer, hacia, pues, por ejemplo, si te vas al enfoque del reciclado, pues bueno, pues hacia un reciclado que puedas hacer tú en tu casa, pequeñas actividades, sensibilización de la gente en un espectro, digamos, que no sea de todo o nada, sobre todo. Yo lo trataría de hablar así, ¿no? No pretendemos llegar al todo ni ser más ecologistas que nadie, sino simplemente acercar un poco pequeñas cositas que podemos hacer todos, pequeños granitos de arena que sumar en todo este proceso de cambio que tiene que hacer la sociedad para ser más sostenible, ¿no? Dentro de esos parámetros, pues el enfoque, por ejemplo, del proyecto reciclado tiene mucho que ver con la responsabilidad, ¿no? Con esa responsabilidad individual que nosotros delegamos, por decirlo, en el ayuntamiento o en entidades a la hora de llevar nuestra botellita al contenedor o tal. Es decir, bueno, pues vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a acercarla a colectivos, o nosotros mismos, como el colectivo que somos, vamos a asumir esa responsabilidad de hacer algo con ese material. Si esto fuese, por ejemplo, un evento, ¿no? un concierto, nosotros lo que trataríamos es, pues que, por ejemplo, ese evento que se está realizando, dentro de lo que ya hace, mejore. No se trata de que llegue al máximo estándar de, digamos, a una huella cero o a un planteamiento de máximos, pero sí que, por ejemplo, si colabora con nosotros, que cada año sume esos granitos de arena para ser cada vez más sostenible y cada vez más eficiente. En eso tratamos de ayudar y aportar y vincular tanto a nuestros socios como a la población en general o a la gente que pueda acercarse a nuestros proyectos. Entonces, ese sería el acercamiento al ecologismo que hacemos y creo que ese es un poco el planteamiento que llevamos, ¿no? Sí, yo la verdad que lo narraría como un espacio donde participar y no un fin que perseguir. Y al final, pues nosotros lo que tratamos es de poner pequeños medios que a nosotros nos han ayudado a crecer como personas y a establecer otros contactos y sinergias con muchos colectivos, muchas personas. Bueno, pues la asociación surge cuando estábamos tres amigos, bueno, un grupillo más, pero tres amigos que éramos amigos de toda la vida, y estábamos en una playa en Cantabria, estaba llena de mierda hasta arriba, pero además no creas que de un vertido ni nada así, o sea, solo del mal uso, ¿no? Y lo que empezamos fue a limpiarla, pues porque, bueno, siempre lo hemos hecho en realidad, ¿no? Lo que pasa es que nos dimos cuenta que poco a poco pues la gente, sobre todo niños y sobre todo gente joven, pues empezaba a sumar seguían, claro, y además era ¿no? Una cuestión como, pero ¿y por qué hacéis esto? ¿Pero y quién financia esto? ¿Dónde hay? Entonces entendimos que podía haber un marco, ¿no? También ahí. Y luego, por otra parte, bueno, nosotros hemos participado, ya tenemos unos años y hemos participado del activismo vallisoletano en muchas facetas, y también de esta manera nos daba un poco de libertad de hacer las cosas como nosotros queríamos, con mayor o menor acierto,
Pero creo que lo que hemos conseguido generar es eso, es un grupo humano muy grande, ya de al menos 150 personas que han pasado en algunos momentos por aquí, y donde os invitamos, vamos, a vosotras y a quien lo vea, que esto es un lugar abierto donde la gente puede venir y hacer cosas. Bueno, yo creo que sí que se ha dado hay un despertar, ¿no? Y hay no sé, seguramente también fuera cuestión de tiempo, ¿no? Yo, por lo menos, no sé, mi generación, yo al menos no lo he vivido como una cuestión prioritaria cuando era a lo mejor adolescente o empezaba la primera juventud. Pero ahora yo creo que también se nota más que la gente tiene conciencia del impacto y sobre todo también de la potencialidad que tiene hacer las cosas de otra manera, del ahorro, del desarrollo personal o como hemos estado viendo, del aprovechamiento. Yo el reflejo lo veo mucho en estas actividades que hemos hecho, sobre todo en colegios y tal, con niños cuanto más pequeños, además te das cuenta de que más interiorizado lo tienen, ¿no? Nosotros venimos de esa generación que, bueno, pues que el reciclado, ¿no? Y todos los componentes estos, ¿no? Ya se empezaba a escuchar, ¿no? Por los temas de Greenpeace en los mares del Ártico, en el Antártico, ¿no? Sí, pero nadie llevaba una botella de aluminio. Claro, era todo como algo muy heroico, ¿no? Pero no era del día a día de la gente. Y ahora si te das cuenta, pues tú vas a un colegio y los niños de 4 o 5 años, ¿sabes? Ya tienen perfectamente... Y tú siempre introducimos, ¿no? Y dices, bueno, pero vosotros recicláis en casa. Todos, sí, sí. Y de repente a lo mejor hay uno que dice, no, pues yo en casa es que mi papá, no, tal. Entonces, no, pues le tienes que decir a tu papá, qué tal, no sé qué, ¿no? Y sí que se nota, ¿eh? Yo creo que según vamos cambiando la jornada, por decirlo, las generaciones, cada vez está más interiorizada la gente y vamos. Con la movilidad, con la producción ecológica, nosotros al final, pues poco a poco haciendo cosas, hemos ido parando con asociaciones de Valladolid como la Asociación La Curva, que promueve la movilidad en bici, o productores ecológicos con los que hemos hecho proyectos de cocina de aprovechamiento incluso en pandemia, estamos vinculando con la hostelería también. Pues bueno, pues se abren líneas y nosotros con lo poquito que tenemos pues tratamos de sumar. O sea que sí que hemos visto una evolución. Al final la cuestión es de crecer, ¿no? Y como tú dices, frenar o reducir la velocidad. Todos al final causamos impacto. La cuestión es qué quieres hacer con esa lucha contra el impacto. Si, como decía David antes, lo que haces es dar sermones y colgarte medallas e incluso hasta hacer el típico greenwashing, ¿no? Que también es algo que está ahí y que tenemos que convivir con ello, pues yo creo que le hacen un flaco favor también porque la gente acaba un poco despegada, cansada, viendo que, bueno, pues que esto es la película de siempre y que tampoco va a ir a ninguna parte. Pero sin embargo, y ya no por nosotros, pero sobre todo otras asociaciones que conocemos y otra gente que hace cosas muy, muy potentes, lavadoras con pedales, etcétera, ¿no? Y cosas así, nos damos cuenta de que al final se va generando una documentación y una sabiduría colectiva que nos empodera, ¿no? Que el día de mañana a lo mejor no tenemos para lavadoras y sí que tenemos pedales. Claro, de hecho, como ejemplificando esto que decimos, todo el proyecto que os hemos enseñado viene de una iniciativa de un profesor de Instituto de Holanda que se llama Dave Hopkins o Hopkins, algo así, bueno, no sé cómo se pronuncia, que es un chico que empezó a grabar vídeos, a difundir un poco ese mensaje que él consideraba adecuado, ¿no? de esa forma de reciclar y de compartir un poco con la gente este tema, y se ha convertido en un fenómeno mundial dentro, digamos, no mainstream, ¿no? Sí, no es Greta. Claro, no es Greta, pero ha calado y ahora mismo hay más de 1000 proyectos en todo el mundo que tienen componentes muy similares a este que os hemos enseñado, ¿no? Entonces, bueno, es un suma-suma y al final eso es de lo que se trata. Tampoco se trata de ganar ninguna partida en particular, porque la partida en sí o la ganamos entre todos o la perdemos entre todos. No, quiero decir, no va a ser una cosa que nosotros a título particular o incluso colectivo, la incidencia que puedes tener hay que asumirlo, o sea, es pequeña, es un sumar, simplemente. Que el tema está en provocar una reflexión y efectivamente, aunque sea por rechazo, el greenwashing también provoca una reflexión. Entonces yo creo que al final todo hay que verlo desde una manera positiva, ¿no? El capital va a estar ahí, las grandes empresas y los poderes van a estar ahí y lógicamente no van a desaprovechar ninguna oportunidad para hacerse más fuertes, ni esa ni ninguna. Pero nosotros simplemente intentamos que más que donde lleguemos o que los
los hechos en sí, nosotros no nos importa mucho si reciclamos 1 tonelada o 10 toneladas de plástico al año. Nos importa que vengáis gente desde las facultades a conocerlo, que vengan niños, que haya gente que nos hace aprender y que nosotros podamos contribuir a que haya una reflexión colectiva y un empoderamiento ciudadano también un poco para tener otras líneas de combate. Pues hombre, yo le diría que vaya poco a poco, que no pretenda de repente, de la noche a la mañana, pues no sé cómo decirte, no cojo el coche porque contamina, no utilizo materiales de plástico porque estoy en contra, ¿no? Tal, al final no te puedes hacer eremita ahora de repente, vivir en una cueva, tal, y a veces te atoras, porque realmente ves el problema, la magnitud que tiene, y dices, ¿qué puedo hacer yo, no? Pues no lo puedes hacer todo, yo es lo primero que le diría. Elige pequeñas cosas que puedas implementar en tu día a día, que mejoran y que mejoren tu calidad de vida y tu comportamiento, digamos, a nivel de cómo afectan al planeta, por decirlo así de una manera un poco gruesa. Una mínima latencia y una mínima inquietud, que lo disfrute, que no se lo imponga, que no se autoimponga normas que no sabe si quiere cumplir y que se acerque a colectivos. Nosotros, antes de generar este colectivo, participamos en otros, hemos aprendido y al final, bueno, yo a lo mejor es por deformación profesional, pero yo creo que en participar junto a tus vecinos y a tus conciudadanos es donde está el verdadero aprendizaje, y luego no tanto en lo que cada uno haga individualmente, que siempre suma, pero entre todos siempre se hace más y se aprende más. Estamos preocupados por el presente también de la tierra, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general es una cuestión humana, ¿no? Siempre tienes esa preocupación, o siempre se ha tenido, del qué vendrá, pero yo por lo menos individualmente, si contesto ahora como Jorge y no como Ecopera, sé que de la persona que yo era con 20 años a la que soy ahora y mi forma de vivir, estoy mucho menos preocupado, ya no solo por el impacto que yo pueda causar o no, sino por los aprendizajes que he tenido y de otras formas de vivir. Yo ahora vivo en un pueblo de 300 habitantes y estoy feliz, vivo bien, estoy conectado, no dejo de ver un concierto, pero no tengo esa barrera, por ejemplo, de que tengo que vivir con un coche, con un piso de 25 metros y comprándolo todo en Carrefour. La respuesta corta sería no. ¿Sabes? Por resumir, evidentemente vivimos en este capitalismo, sea verde o no, porque tú sales a la calle y el mundo funciona como funciona, y evidentemente pues como persona y como colectivo pues prefiero un capitalismo verde que un capitalismo sin verde. Creo que evidentemente de aquí a 100 años, si no cambiamos muchos parámetros de lo que sería el sistema, desde la producción hasta el consumo, hasta bueno, pues un poco todos los vicios adquiridos del siglo XX, pues evidentemente pues no sé qué futuro nos quedará. Pero viviendo en el presente, pues evidentemente creo que no hay mucho más que se pueda hacer. No se trata tanto de creer como una cuestión de fe, sino como desarrollar tu vida en base a lo que tú creas. No, quiero decir, no esperar tampoco una solución mesiánica de esto va a llegar aquí un tío vestido como Tarzán y va a arreglarlo todo, porque no va a pasar. No, ni capitalismo ni sin él, ¿no? Y normalizar las economías y las formas de vida alternativas, que dejar de hacerlas opacas, sectarias, residuales, ¿no? Al final todos podemos vivir de una manera un poco más sostenible y cada uno en lo que pueda, no tiene por qué depender de las grandes empresas y del sello verde de ninguna multinacional para plantar 3 lechugas o para arar un cacho de huerto en cualquier cacho de terreno que nadie use. Yo diría que sí, en muchos términos, ¿no? El hecho de estar en tu casa y no poder salir, no quiere decir que antes salieras mucho, ¿no? Pero igual sí que lo echas de menos, ¿no? Salir al monte, darte una vuelta pues cuando cerraron los parques, por ejemplo. Yo lo viví en primera persona porque yo vivo en un piso y yo tenía un niño pequeño y una niña que nació el 26 de marzo, en plena pandemia. Y yo sí que es verdad que yo me mudé con mis padres, que tienen una casa, que tiene un pequeño jardín, y de tener un pequeño jardín a tener un pequeño balcón, pues evidentemente ya había una diferencia importante. Yo confío, más que creerlo o no, confío en que la gente sí que se haya dado cuenta de que hay cosas muy importantes que no las puedes tener en tu casa y que no salen de la tele, ¿no? Que las tienes que salir a descubrir
y conocer de una manera activa. Hasta ahí puedo... Y yo lo que tenía antes era un montón de amigos y amigas que me decían que estaba loco por vivir en un pueblo de 300 habitantes que tarda 1 hora y cuarto en llegar desde aquí, 1 hora y 20. Y luego lo que parece que decían era que tan loco no estaba y que lo que era un afortunado. Y yo, vamos, esa historia la pongo personal, pero se lo recomiendo a todo el mundo. Yo no tenía vinculación alguna con el pueblo, mi trabajo y mi forma de vivir no tiene nada que ver con la economía, digamos, habitual de un pueblo, pero se pueden hacer las cosas y es una cuestión de cambiar un poco la mentalidad y los hábitos. Y no tardo mucho más en venir a ver a mi familia que lo que tarda alguien en Madrid en ir a su trabajo y volver. Me gustaría que el mundo fuera más flexible, que todos pudiéramos entender las cosas de alrededor sin contraponerlas a lo que nosotros hacemos. Simplemente viendo la diferencia y tratando de interiorizarla y de utilizarla para crecer. Y creo que de esa manera ni siquiera somos capaces de pensar o de imaginar lo que otras generaciones, mucho más preparadas que nosotros y con muchas más ganas, vais a ser capaces de hacer, ¿no? Entonces, pero si nos encerramos en nosotros mismos, todo eso no ocurre.